Hola, soy Erika y hoy te quiero invitar a modelar estas hermosas muñecas. Bueno, para este modelado vamos a utilizar para la cabeza una esfera número 4 encolada previamente. Y luego vamos a usar una número 6 y una número 3. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a quitarle a la esfera número 6 un cuarto. Esto ya lo vieron en otro modelado que es la princesa. No sé si se acuerdan. Y vamos a cortar la esfera número 3 a la mitad. Ustedes lo que van a hacer es colocar una encima de la otra y encintarla con cinta de enmascarar. Bueno, para poder hacer la pollera de nuestra Frida, vamos a estirar una masa del color que ustedes elijan. Yo ahora elegí color rojo para que pueda hacer bien el contraste. Cortante de 15 centímetros de diámetro. Ahí, si ustedes me van a preguntar ¿qué grosor tiene que tener la goma eva? Aproximadamente la porcelana como la goma eva debería ser. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a texturar. Todo el vestido texturado. Y con masa de distintos colores que sean complementarios, contrastantes, vamos a hacer una pequeña decoración. Fíjense, ¿se acuerdan cómo hicimos con nuestra mamushka? Si no vieron todavía ese video, yo les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ver. Bueno, vamos a ir decorando con las florcitas. Vamos a estirar un poquito más para que quede bien finita. Ahí estiramos. Y bueno, yo quiero que ustedes hagan esto sobre todo el vestido. Fíjense de que tiene todo alrededor florcitas. No las voy a tener una hora poniendo florcitas. Ustedes se van a encargar de ir haciendo este trabajito. Y cuando esté terminado, les voy a explicar cómo ponerlo sobre la base. Bueno, ya tenemos todas nuestras flores puestas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar primero a la mitad y luego a la mitad, marcando una pequeña crucecita. Esa crucecita tiene que ir justo en el medio de nuestra estructura. Entonces, vamos a ir preparando el vestido de esta manera. Fíjense cómo nos fue quedando el vestido. Bueno, vamos a realizar el torso. Una bolita de masa color piel aproximadamente de 2 centímetros de diámetro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un rollo inclinado y lo vamos a presionar. Ahí. En la parte más gordita vamos a buscar lo que sería el cuello. Esto, que ya lo habíamos hecho en la princesa, yo les decía que parecía como si fuera la palmita de una mano. Nada más que aquí vamos a hacer este movimiento y vamos a afinar un poco el cuello. Recuerden que yo prefiero que el cuello les quede largo y lo cortaremos cuando tengamos la cabecita. Entonces ahí y ya vamos dándole la forma en que tiene que quedar. Bueno, para la cabeza vamos a utilizar la esfera número 4
y vamos a utilizar de masa un poco menos. Fíjense que deben ser 3,5 centímetros. ¿Cómo vamos a forrar esta vez? Tiene que quedar bien justo. Fíjense, no tiene que quedar mucha masa acá. Y va a ser una prolongación muy cortita. También la que quiere hacer la técnica de tallar la esfera, les dejo el video de la bailarina de cascanueces, que ahí les voy a contar cómo hago otro tipo de cabeza. Entonces, ahí vamos a cerrar todo lo que es feíto, lo llevamos a un solo punto. Esto es cuestión de motricidad. Con la práctica siempre sale mejor. Vamos a sacar este pedacito. Ahí. Fíjense qué corta que es la prolongación que tiene. Es casi nada. Vamos a marcar el sector de los ojos. Marcamos ahí. Y ya vamos a ir a buscar el apoyacabezas y vamos a seguir con la nariz, boca y ojos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra carita. Fíjense, vamos a marcar primero como un pequeño barbijo. Ahí y ahí. Y vamos a separar esto. Parece Winnie Pooh. ¿Lo vieron al video? Bueno, les dejo el link. Separamos ahí la nariz y vamos a marcar para ya saber cómo va a ser nuestra naricita. Fíjense qué fácil que salió. Ahí y ahora la boca. Vamos a primero marcar las comisuras y separamos. Luego vamos a unir un punto y el otro. Uno ahí, voy para adentro y ahora levanto el labio de arriba. Bajo los costados y vamos a hacer presión, presión y presión. Ahí ya tenemos nuestra boquita. Ahí está. Bueno, vamos a proceder a colocar los ojos. Yo, como siempre, los ojitos de mi línea son el artículo 011 tamaño chico. Y esta vez los estoy usando en color marrón. Me encanta cómo quedan los ojos marrones en las muñecas. Suavizamos bien los filos. Ahí. Y lo que vamos a hacer es volver a marcar todo lo del labio. Recuerden que la nariz tiene que tener esa forma piramidal. Y les quiero mostrar algo. A mí me gustaría que se le marque un poquito más la pera. Entonces, van a venir acá atrás, van a clavar así y van a traer hacia adelante la pera. ¿Les gustó ese secreto? Bueno, vamos a comenzar con el armado. Fíjense, pasé un alambre galvanizado que lo vamos a colocar ahí. Va a ir nuestra muñeca. Ahora le vamos a hacer la parte de arriba del vestido. Entonces vamos a estirar un poquitito de masa y vamos a cortar un rectángulo. Siempre ustedes fíjense cuánto más o menos, para que cubra bien el torso. Ahí vamos a colocar y que cierre
atrás y lo cortan. Bueno, vamos a hacerle una faja al vestido. Entonces, vamos a estirar un poquito de masa, no tan ancha como la parte de arriba del vestido. Esto es para darle más color. Igual, ustedes van a ver que yo le coloqué un monito. Yo les voy a dejar en la cajita de comentarios cómo hacer ese monito. Está en mi Facebook personal, en mi Facebook fanpage. Ahí vamos a colocar y vamos a cerrar ahí. Ahora vamos a hacer los brazos. Bueno, para hacer los bracitos vamos a utilizar una bolita de masa de 1 centímetro de diámetro. Entonces, vamos a hacer un rollo inclinadito y ahí vamos a ver el largo. Ahí. Y vamos a buscar lo que sería la mano. Ahí. Esto lo hicimos en la princesa también. Separamos el pulgar. Lo vamos a hacer bien simple. Ahí. Y lo vamos a pegar. Para pegar, recuerden que humedecemos un poco la pieza con un pincel de agua o ustedes le ponen cola vinílica. Presionan y lo que me gustaría es de que con agüita vayan fundiendo el bracito hasta que quede súper prolijo. Bueno, vamos a comenzar con el maquillaje de nuestra muñeca. Ustedes pueden utilizar tonalizadores, algún polvo volátil, sombra de ojos, ahí. Recuerden que siempre le ponemos un poquitito en la frente. Fíjense, yo utilizo fibras acuarelables. Entonces, vamos a colocar como si le pusiéramos un poquito de pintura de labios. Son divinas estas fibras porque queda bien clarito. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Las pestañas. Nosotros podemos hacer las pestañas con lápiz, con indeleble. Nosotros fuimos haciendo varias formas de hacer las pestañas. También en algunos usamos el lápiz acuarelable con pincel. Y nos faltaría solamente el tema de las cejas. Yo lo que hago es primero dibujar donde va a ir la ceja. Ahí irían nuestras cejas. Después le hago todos sus pelitos. Y luego hago esto tan característico de ella. Ahí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el pelo. Fíjense que ella ya tiene las orejas. Recuerdan que es una bolita aplastadita a la mitad y se pone una de cada lado. En el video de la bailarina de cascanueces tienen la explicación. Bueno, vamos a hacer un casquito con una bolita más pequeña que la cabeza y vamos a hacer un ahuecado que lo vamos a humedecer para que se pegue. ¿De dónde a dónde tiene que ir el casco? De oreja a oreja. Vamos presionando que se vaya acercando. Tengan cuidado que la masa cuando está teñida de negro mancha un poquito. Bueno, como la humedecí, a veces nos pasa eso. Bueno, vamos a marcar una raya al medio. Y fíjense, de cada uno de los lados detrás de las orejas
vamos a hacer de cuenta que ella va a tener, de ahí nacen las trenzas. Entonces ustedes tienen que hacer que todas las líneas vayan a ese punto. A mí me gusta explicarle mucho el tema de los peinados en todos los videos. Entonces, esto lo van a hacer de ambos lados. Bueno, vamos a hacer el flequillo. Entonces, yo lo que hago es una lágrima, vamos a correr la cabeza para poder trabajar bien en el medio, y vamos a texturar. Ustedes recuerdan que yo siempre les digo que no hay que aplastar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a ir desde la línea del medio y esto tiene que ir justo hasta donde van a hacer la trenza. Vamos a hacer así de ambos lados. Yo siempre con el pelo me gusta mostrarles todo. Ahí. Presionan de un lado, colocan, presionan y ahora vamos a hacerle estos pequeños mechones. Un poquitito ahí me recuerda a la princesa Jazmín, la de Aladín, ¿no es cierto? Bueno, qué lindo proyecto ese. Bueno, ustedes en la comunidad me pueden decir qué les gustaría. Los otros días me pidieron una muñeca que hice en Instagram que es como una pepona. Es posible que hagamos ese próximo proyecto. Bueno, vamos a presionar ahí, ahí. Y luego vamos a hacer las trenzas. Bueno, vamos a hacer la trenza. ¿Cómo voy a hacer esta trenza? Vamos a marcar, afinando de un lado y del otro, así los 3 rollitos iguales. Se mueve toda la muñeca cuando yo hago esto, pero bueno, esto me gusta hacerlo en tiempo real. Vamos presionando, como afinando que va llegando ahí. Bueno. Entonces ahora, junto en un punto, texturo, recuerden que texturo sin aplastar y vamos a hacer la trencita. Es como jugar a las muñecas, las peinamos, ahí. Las muñecas mexicanas tienen también una cinta en el pelo, pero como lleva las flores no se va a ver, entonces digo, bueno, no se la vamos a poner. Ahí texturamos y ahora viene acá nuestra muñeca y esto va a ir de lado a lado. Solamente nos faltan las flores. Bueno, vamos a hacer las flores. ¿Recuerdan cómo hicimos en la nena unicornio? Bueno, les dejo el link por si no lo vieron. Recuerdan que tomábamos el girasol, presionábamos y colocamos ahí. Luego vamos a ir poniendo otra ahí, pero a mí me gusta hacerle esta presión. También para darle más volumen se le puede hacer esto, colocar una flor dentro de otra flor y volver a presionar. Así vamos a hacer toda su coronita de flores. Vamos a hacer un pequeño detalle para cubrir la unión. Vamos a afinar de un lado y afinar del otro, un poquito en el medio. Vamos a aplastar ahí. Y como yo texturé todo, lo voy a texturar todo. También ustedes pueden usar una pasamanería, se pueden usar tantas cosas lindas para agregar en este modelado. Ahí
Aquí le pueden poner una florcita. Yo se la voy a poner después. Y ya lo van armando. Bueno, así terminamos otro proyecto juntos. Si te gustó, dale like al video que nos súper ayudas. También no te olvides de suscribirte al canal. Y si querés enterarte de cada video que subo, toca la campanita. Y si te gustó, compartilo.